Al plantear el tema de hoy, la instrucción que recibimos fue bastante directa. Constrúyeme una presentación para un editorial sobre cómo el universo encuentra y mantiene su armonía. Y la verdad es que, al empezar a tirar de ese hilo, terminamos conectando disciplinas que, en principio, no parecen tener absolutamente nada que ver. Vamos a ir desde las fronteras de la física cuántica y las teorías de redes más modernas hasta filosofías milenarias. El objetivo es desentrañar cuáles son exactamente esos engranajes invisibles que evitan, básicamente, que la realidad colapse en un caos total. Así que vamos a adentrarnos en la arquitectura misma de la existencia. Si nos paramos a observar el día a día, es súper fácil pensar que todo nuestro alrededor es un choque constante, ¿verdad? Día y noche, frío y calor, crecimiento y decadencia. A simple vista parece un campo de batalla donde una fuerza siempre tiene que acabar aniquilando a la otra. Pero, y aquí viene lo verdaderamente interesante, la evidencia nos demuestra algo totalmente distinto. La realidad no se mantiene a base de un conflicto destructivo. El universo, lejos de ser un escenario caótico, opera como un sistema de equilibrio dinámico muy delicado. Y de hecho, es precisamente esa tensión constante la que permite que exista la vida y la materia. Y esto nos lleva directamente a nuestra primera sección, el paradigma de la dualidad. Históricamente siempre hemos intentado entender el mundo partiéndolo en dos fuerzas opuestas. Por ejemplo, en la mecánica cuántica llevan décadas rompiéndose la cabeza con la famosa dualidad onda-corpúsculo. Resulta que un electrón actúa como una onda o como una partícula material según las condiciones, rompiendo por completo nuestra lógica binaria de toda la vida. Si echamos la vista atrás, pensadores como Descartes separaron radicalmente la mente, la res cogitans, de la materia tangible, la res extensa. E incluso culturas milenarias construyeron civilizaciones enteras sobre conceptos como el yin y el yang o la dualidad de Ometeotl en Mesoamérica. Todos coinciden en describir fuerzas contrarias. Pero ¿cuál es el gran problema de esto? Que si dejamos un modelo puramente binario a su suerte, lo normal es que acabe prediciendo la destrucción mutua o el colapso total. Como el universo sigue aquí y no se ha anulado a sí mismo, es evidente que nos falta una pieza clave en este rompecabezas. Para entender cuál es esa pieza que falta, pasamos a la sección 2, el principio axial. Vamos a detenernos en el trabajo propuesto por el investigador Sael Alfonso Sarmiento Arismendi porque aporta una teoría realmente revolucionaria conocida como el principio axial. Él plantea algo brillante. Afirma que todo sistema dual que logra perdurar en el tiempo genera siempre, de forma totalmente natural, un regulador axial. Imaginemos un inmenso puente colgante. Esa mole de acero no se sostiene porque los cables tiren hacia el mismo lado, ni tampoco porque dejen de tirar. Se sostiene porque hay una arquitectura central que canaliza, media e integra toda esa enorme tensión de los tensores. Hace falta un mediador para que los polos opuestos, en lugar de destruirlo todo, generen un soporte estructural. Y ojo a esto porque aquí está la clave para entenderlo bien. Este eje no es un simple punto medio pasivo donde ambos lados ceden un poco, no. Es un campo regulador superactivo que nace literalmente de la propia tensión. Al entender que esta mediación es una necesidad en todo el universo, tenemos de pronto una explicación que aplica a cualquier cosa. Explica por qué la química de nuestras células no colapsa por una acidez letal o cómo nuestra psicología evita una neurosis extrema cuando estamos bajo muchísimo estrés. Es el engranaje invisible que convierte lo que sería un choque frontal catastrófico en una danza perfectamente equilibrada y sostenible. Vamos a ver exactamente cómo funciona todo esto en la práctica en nuestra sección 3, cibernética y retroalimentación. Para entender cómo opera este mediador día a día de forma matemática, tenemos que hablar de cibernética. Allá por 1948, el matemático Norbert Wiener impulsó esta disciplina dándole un nombre que viene de la palabra griega para timonel. Y bueno, la metáfora no podría ser más acertada. Un timonel de un barco no puede simplemente fijar el timón y echarse a dormir. Tiene que estar ajustando el rumbo continuamente para lidiar con el viento y las corrientes. Pues la cibernética estudia precisamente eso, la regulación a través de bucles de retroalimentación, el famoso feedback. Es ese ajuste milimétrico, segundo a segundo, donde los resultados de un sistema modifican su propia entrada para corregir desviaciones en tiempo real y no perder la estabilidad. Es, literalmente, el principio axial trabajando ante nuestros propios ojos. Lo más increíble de este concepto es que aplica por igual a los seres vivos y a las máquinas. Pensemos en nuestro propio cuerpo. La homeostasis es el regulador por excelencia. Si hacemos un esfuerzo físico tremendo, el nivel de dióxido de carbono en la sangre se dispara. De forma inmediata, el cerebro reacciona mandando señales para que respiremos más rápido y purguemos el exceso, restaurando el balance químico rapidísimo. Bueno, pues un termostato de pared hace exactamente lo mismo. Detecta que la temperatura ha bajado, enciende la calefacción y, esto es lo crucial, la apaga en cuanto recupera la temperatura ideal. Ambos sistemas logran sobrevivir y funcionar porque tienen esa inagotable capacidad de autocorregirse sin parar. Llevando esta idea a una escala mucho mayor, llegamos a la sección 4, redes y estructuras sociales.
Si analizamos cómo funcionan las corporaciones contemporáneas o las organizaciones de defensa más resilientes del planeta, nos damos cuenta de algo. Las jerarquías piramidales de toda la vida son un riesgo tremendo. ¿Por qué? Porque si falla la punta de la pirámide, colapsa todo el sistema. Hoy en día, plataformas tecnológicas de recursos humanos como el sistema Lattice utilizan un modelo de red distribuida. En estas estructuras, la toma de decisiones está totalmente interconectada, con retroalimentación y datos fluyendo en tiempo real. El objetivo número uno innegociable de estos ingenieros sociales es evitar lo que llaman el punto único de fallo. Si un servidor importantísimo se cae o un departamento entero se paraliza, la carga de trabajo y las decisiones se redistribuyen en automático hacia los nodos vecinos. Es un equilibrio cibernético proactivo, diseñado al milímetro para absorber los peores golpes sin que la estructura se rompa. Y ahora hagamos zoom hacia nuestro propio interior. Sección 5. La ingeniería interior. Llegados a este punto, la lógica nos plantea algo inevitable. Si como sociedad somos capaces de invertir millones y un talento intelectual brutal en aplicar estos principios para estabilizar un termostato casero o para salvar las redes de una multinacional, ¿qué pasa con nuestra propia mente? Sadhguru, en sus programas de ingeniería interior, pone sobre la mesa una idea fascinante y muy necesaria. Afirma que debemos aplicar ese mismo rigor a nuestro caótico mundo interno. Argumenta que la verdadera sabiduría viene de la experiencia empírica de cada uno y no de estar leyendo teorías de terceros. Igual que diseñamos un rascacielos enorme para que absorba la tensión de un terremoto sin venirse abajo, necesitamos construir un eje estabilizador mental. Solo así podemos dejar de reaccionar como resortes a cada problema externo, asumiendo por fin la responsabilidad de nuestro propio ecosistema cognitivo y emocional. ¿Y cómo se construye en la práctica ese regulador axial dentro de la cabeza? El método de la ingeniería interior propone unos pasos súper estructurados. Todo comienza armonizando las tres bases: el cuerpo, la mente y nuestra energía. Pero el verdadero punto de inflexión está en lograr algo que es francamente difícil: observar nuestros propios pensamientos sin ningún tipo de reactividad. Cuando logramos observar una emoción abrumadora, como puede ser la ira ardiente, pero sin dejar que nos arrastre la corriente, estamos creando literalmente ese espacio mediador consciente. Esa simple observación neutral hace de termostato en nuestro cerebro. Y para consolidar esto, el programa incluye herramientas muy concretas como la Shambhavi Mahamudra Kriya, que es un proceso de unos 21 minutos diseñado para calibrar el sistema nervioso autónomo. El fin último no es otro que lograr una coherencia psicológica absoluta, integrando la mente consciente y la inconsciente, para vivir sin esa constante sensación de lucha. Todo lo que hemos recorrido en este análisis editorial nos deja una verdad bastante reveladora. La realidad entera, desde el baile impredecible de las partículas cuánticas hasta las multinacionales más sofisticadas o nuestra propia psique, se mantiene en pie gracias a sistemas de regulación y retroalimentación continua. Entender este mecanismo íntimo nos permite dejar atrás la idea de que la vida es una trágica guerra de opuestos. En su lugar, empezamos a descubrir esos ejes centrales que transforman la tensión extrema en algo profundamente constructivo. Por tanto, para cerrar esta presentación, dejemos una reflexión fundamental en el aire. Entre el estrés, las fricciones y el ruido incesante del día a día, ¿cuál es exactamente ese regulador axial al que podemos recurrir en nuestra propia vida? Quizás, si prestamos la atención suficiente, la perfecta arquitectura de este universo nos acabe de entregar los mejores planos posibles para diseñar una existencia en completa armonía.